Hey, ¿qué tal clase? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su instructor. Bienvenidos a una sesión más. En esta ocasión estudiaremos algo de electricidad básica, definiciones y parámetros de un circuito. Esta sesión es el pilar de los conceptos básicos para entender lo que es la electricidad en cursos más avanzados. Comencemos. Hemos de recordar al inicio de este curso que hemos visto la ley de Coulomb, la cual nos indica la relación de la fuerza que existe entre dos cargas, ya sea de atracción o de repulsión entre sí, dadas por el cuadrado de su distancia y una constante dieléctrica, sin olvidar lo que es la relación del campo eléctrico que entre ellas se produce, donde K corresponde a la constante de Coulomb o la constante dieléctrica. Y el epsilon cero de esta constante es la permitividad del vacío. Recordemos que por lo regular estas cargas las analizamos en el vacío. K corresponde a 9 por 10 a la menos 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y la constante de la permitividad del vacío corresponde a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton, o más exactamente 1 entre 36 pi por 10 a la menos 9 faradio entre metro. Abusando del lenguaje, compañeros. Bien. Hemos de recordar también que la carga de estas partículas, de estos elementos, bien, siempre la hemos encontrado en pequeñas cantidades y hemos denotado el microcoulomb o el picocoulomb, donde el microcoulomb corresponde a 1 por 10 a la menos 6 coulomb y el picocoulomb a 1 por 10 a la menos 12 coulomb. ¿Ok? Bien. Esta parte, el micro y la notación científica, vamos a estudiarlo un poco más a profundidad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ok? Bien, observemos ahora microcoulomb, que tenemos una letra. Esta letra es una letra griega, la cual nos indica lo que es el submúltiplo para la notación científica para dar a conocer este tipo de cantidades o expresar este tipo de cantidades. Bien, vamos a estudiar lo que es el alfabeto griego. Ok, tenemos igual, al igual que nuestro alfabeto ordinario, tenemos una serie de letras que designan el alfabeto griego. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi y omega. Bien, cada una de estas letras griegas tiene su correspondiente en mayúscula y su correspondiente en minúscula. Esta notación se estará usando no solamente en este curso en particular, sino en otros cursos de matemáticas, cursos de mecánica, donde tienen que expresar relaciones, ya sea de movimiento, ya sea de velocidad. En el caso de la electricidad utilizamos lo que es la omega mayúscula, la omega minúscula para la frecuencia y todos esos parámetros que más adelante en este curso o en cursos más avanzados estaremos viendo. Otros elementos también que hemos conocido, otras letras que hemos conocido, es la letra sigma, la sigma mayúscula, que nos indica una suma abreviada, entre otras relaciones, y la más famosa para nosotros y más conocida es la letra pi minúscula, el valor de pi de la constante pi 3.1416. Habíamos hablado hace un momento lo que son los múltiplos y los submúltiplos. Bien, entonces aquí vamos a tener una notación, un prefijo, abreviaturas y vamos a poner un ejemplito. Comencemos con lo que es el prefijo
hexa, que corresponde a una notación de 1 por 10 a la 18. ¿Qué quiere decir? Que a la notación o a la cantidad que yo esté expresando le voy a multiplicar o le voy a anexar, más bien, 18 ceros. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Como ejemplito, un hexaelectronvolt. El electronvolt es una relación o una cantidad muy utilizada en lo que es en los colisionadores de hadrones, en los colisionadores de altas energías. ¿Ok? Entonces ahí estamos hablando de cantidades electronvolt. ¿Ok? Es una unidad de medida del Sistema Internacional para la carga eléctrica. Y bien, también tenemos peta y también lo hemos relacionado igual con una notación de 1 por 10 a la 15. Tenemos tera, que ese lo hemos escuchado en la relación de memoria o la capacidad de memoria que tiene un disco duro, pero aquí propiamente pusimos también lo que es el tera electron volt porque son las relaciones energéticas que se pueden obtener en los colisionadores de partículas. ¿Ok? Tera para lo que es el área de la informática no corresponde. ¿Por qué? Porque en el área de la informática tenemos lo que es el sistema binario. ¿Ok? Tera correspondería a 1024 gigabytes. ¿Ok? Entonces no es exactamente 1000. Muy bien, 1000 gigabytes, sino sería 1024 en el caso de el área de la informática. Entonces, para no confundirnos, mejor ponemos el ejemplito de un tera electron volt. ¿Ok? Sería un 1 seguido de 12 ceros. Ahora el prefijo giga. Giga es un 1 seguido de 9 ceros. Es multiplicar una cantidad por 1 con 1 seguido de 9 ceros. Como ejemplito ponemos los gigawatts, que sería la unidad de potencia que podemos obtener de las plantas de generación eléctrica. Bien, el siguiente sería el prefijo mega. ¿Ok? Entonces, nosotros que estamos estudiando el área eléctrica, vamos a obtener, por ejemplo, mega ohms. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a obtener cantidades de resistencia, que es en lo que se mide ohmios, la cantidad de 1 por 10 a la 6, es decir, un 1 seguido de 6 ceros. Luego tenemos el kilo, ya es más conocido para nosotros en un lenguaje común, que sería un 1 seguido de 3 ceros, es decir, multiplicar la cantidad por 1000. Luego viene hecto, que sería multiplicar la cantidad que estemos hablando en cuestión por 100, es decir, 1 por 10 a la 2, ¿ok? O 1 por 10 al cuadrado. Bien, aquí ponemos como ejemplito hectopascal y su correspondiente, ¿sí? Abreviatura, HPA, ¿ok? Luego tenemos el deca, ¿ok? El prefijo deca, que corresponde a multiplicar una cantidad por 10, ¿ok? Su abreviatura no es una sola letra, sino que es una D mayúscula y una A minúscula. Por ejemplo, el decámetro, y este se abrevia como DAM, muy bien, que correspondería a 10 metros. Luego vendría la unidad, ¿ok? Entonces ya la unidad como tal pues no tiene una multiplicación por nada. Entonces ahora volvemos a hablar de los submúltiplos. Los submúltiplos, es decir, son aquellas cantidades por las que se va a multiplicar a una cantidad, pero por una notación en un exponente negativo. Esto quiere decir que va a ser más pequeño que la unidad de la que estemos hablando. 1 por 10 a la menos 1, el prefijo deci. Es decir, es como si nosotros multiplicáramos a una cantidad de 1 entre 10 o simplemente la cantidad que estamos hablando, dividirla entre 10. ¿Ok? Es lo mismo multiplicar una fracción 1 entre 10 que dividir la cantidad que estemos hablando en cuestión entre 10. Su abreviatura es la D minúscula. Todos los submúltiplos se asignan con una abreviación en minúsculas. O también podemos tratar
con el alfabeto griego. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco. Como ejemplito decimos el decímetro, ¿ok? Corresponde a 0.1 metros, es decir, multiplicamos la unidad del metro por 1 entre 10 o simplemente decimos 1 entre 10. Es lo mismo, señores. Luego viene centi, el prefijo centi, que corresponde a 1 por 10 a la menos 2. Es decir, que voy a recorrer mi punto decimal 2 lugares, ¿ok? O dividir la cantidad entre 100, ¿ok? Y lo más conocido que tenemos es el centímetro. Ahora, viene el submúltiplo mili, ¿ok? Eso que correspondería a dividir la cantidad que estamos hablando en cuestión entre 1000, ¿ok? Y bueno, como ejemplito tenemos el miliamper, una unidad de corriente. Más adelante estaremos definiendo qué es el amper o qué es la corriente como tal, ¿ok? Y lo asignamos con la letra minúscula M, ¿ok? Una M y una A mayúscula, miliamper. Viene el prefijo micro, que es dividir una cantidad que estemos hablando entre 1.000.000, ¿ok? Estamos hablando de micro. Y aquí asignamos la letra griega mu, que es la que habíamos visto al inicio de esta sesión, ¿ok? Y a esto podemos asignarle, por ejemplo, una cantidad eléctrica que sería microfaradio. El faradio corresponde a la unidad de capacitancia. Más adelante en otra sesión estaremos viendo lo que son algunos elementos eléctricos que conoceremos como capacitores. Luego viene el prefijo nano. ¿Ok? El prefijo nano es multiplicar una cantidad por 1 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Y este podemos tenerlo como abreviatura la letra N de nuestro alfabeto ordinario o la letra eta, que se parece a una N, ¿ok? Como tal. Y entonces, por ejemplo, ponemos el nanovolt, ¿ok? Que es la unidad de la diferencia de potencial. Más adelantito estaremos viendo qué es este parámetro. Luego viene el prefijo pico, ¿ok? Que corresponde a su múltiplo de 1 por 10 a la menos 12. Aquí podemos asignar la letra P minúscula o la letra Rho del alfabeto griego. Como ejemplito proponemos el pico ohm. Y aquí ponemos la mezcla. El ohmio, ¿sí? Normalmente lo encontramos como unidad o como expresión la letra griega omega mayúscula. ¿Ok? Entonces, si hablamos de un pico ohm, estaremos hablando de 1 con una P minúscula y una omega mayúscula. O simplemente con la Rho acompañada de la omega mayúscula. ¿Ok? Bien, luego viene el femto. Es el submúltiplo que asigna a una cantidad multiplicada por 1 por 10 a la menos 15 o simplemente dividir la cantidad en cuestión entre un 1 seguido de 15 ceros. ¿Ok? No nos podemos imaginar cantidades tan pequeñas, pero en el área molecular y en el área de la investigación atómica podemos encontrar estas asignaciones. Como ejemplito, tenemos el femtómetro. Luego el ato, que es un 1 por 10 a la menos 18, es decir, tenemos que la cantidad en cuestión de la que estemos hablando, dividirla de un 1 seguido de 18 ceros. Como ejemplito, una pequeña también unidad de distancia, el atómetro. Bien, entonces hablemos de las unidades y magnitudes eléctricas básicas. Primero, la diferencia de potencial. La diferencia de potencial o tensión entre dos puntos, ¿sí? En este caso de una batería, asignamos el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo es donde vamos a tener la medida respecto al negativo.
siempre por convención, el lado negativo, ¿sí?, va a ser correspondiente a nuestro punto de referencia de medición. ¿Ok? Más adelante en electrónica estaremos viendo lo que es nodo de referencia o en el curso de circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial o tensión que existe entre dos puntos, debida, por cierto, a un campo eléctrico, es por definición el trabajo necesario para lo que es desplazar una unidad de carga eléctrica positiva, señores, ¿sí?, desde un punto hasta otro. En este caso, desde el punto positivo o desde la sección positiva de la batería a la sección negativa. ¿Ok? Esta, por cierto, señores, esta carga puede ser movida ya sea a favor o en contra del campo eléctrico en cuestión. ¿Ok? Bien, en el sistema de unidades lo podemos asignar como el volt. ¿Ok? Y bueno, un volt corresponde a lo que es el trabajo de un joule para desplazar lo que es una unidad de carga. ¿Ok? Es decir, un volt es igual a joule sobre coulomb. Ahora, si hablamos de que tenemos conectado un elemento de carga, todo elemento de carga nos ofrece cierta resistencia a la energía o al paso de la corriente, ¿sí? Y esta podemos asociarla con algo que vamos a llamar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica la relación de esa diferencia de potencial o de ese voltaje como el producto de la corriente que circula por la resistencia, señores. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Bien, eh, cuando en un elemento, ¿sí?, desde un punto a otro, ¿sí?, circula lo que es una carga, ¿sí?, o más cargas desde un punto positivo a un punto negativo, que esto es por convención, se dice que cuando se desplaza una carga o más, se dice que tenemos un flujo de corriente eléctrica. Es decir, tenemos una corriente que viaja a través de un conductor. Esta corriente también podemos asignarla como la razón de cambio de la carga, ¿sí?, respecto del tiempo. Eso también es corriente. Y de acuerdo a lo que acabamos de decir, la ley de Ohm, si este elemento no es un conductor, sino un elemento de carga que me ofrezca cierta resistencia, la corriente estará asignada como el voltaje entre esa resistencia de ese elemento. Ahora, la resistencia eléctrica se mide en ohms, ¿ok? La resistencia eléctrica es la propiedad de un elemento o de un material, ¿sí?, de oponerse al paso de una corriente eléctrica, señores. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica, el elemento que actúa como un resistor, ¿sí?, le impide lo que es el paso de la corriente o la corriente no viaja con tal libertad como lo haría con un conductor. Bien, la ley de Ohm, ahora sí, para un elemento resistivo va a ser la asociación de ese voltaje que tengamos en sus terminales o bornes, señores, terminales o bornes, ¿sí? Ojo, aquí, cuando estemos viendo algún elemento eléctrico, no se llaman patitas, se llaman terminales o bornes, ¿sí? Entonces, la relación que tiene la resistencia es el voltaje o diferencia de potencial entre los bornes y la corriente que circula en este elemento. Bien, entonces vamos a entrar a asociar estas relaciones con otra definición que será el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es
por definición, una interconexión cerrada de componentes activos, pasivos, de contacto, control y de protección, señores. Entonces, comencemos. Lo que son los componentes activos están asociados a lo que son las baterías y fuentes. Los componentes activos son todos aquellos elementos que nos aportan energía eléctrica al circuito, aportan energía, ¿ok? Y los componentes pasivos son aquellos elementos que reciben y aprovechan o también disipan esa energía eléctrica. Y estos serían los componentes resistivos, capacitores, inductores, cualquier elemento que sea capaz de disipar o absorber energía eléctrica. En resumen, los componentes activos son los que dan y los componentes pasivos son los que reciben. Sí, compañeros, los pasivos reciben energía. Bien, ya entendieron el concepto. Ahora, vienen los elementos de contacto. Los elementos de contacto son asociados a los alambres y cables. Estos elementos son los que unen a cada uno de los elementos restantes del circuito. ¿Ok? Vienen los elementos de control. Los elementos de control son los que nos permiten administrar la energía que nos aportan los componentes activos. Estos serían interruptores, switches, relays, todo elemento que nos corte o nos permita el paso de la corriente eléctrica a través del circuito. Luego vienen los elementos de protección. Son aquellos que nos permiten darle, como su nombre lo indica, darle seguridad al circuito eléctrico ante una sobrecarga o una sobrecorriente, una sobretensión. En este caso serían los fusibles, los interruptores termomagnéticos. Bien, ahora dentro de lo que es el circuito eléctrico vamos a conocer dos conceptos más, ¿ok? Uno que sería asociado a lo que es el circuito como tal, que lo vamos a llamar una interconexión simple. A esta interconexión simple, como tenemos aquí en el ejemplo, lo vamos a llamar malla o lazo. Una interconexión simple cerrada de elementos eléctricos se le conoce como malla o lazo. El otro concepto también muy importante, primeramente, será la disposición en serie de componentes eléctricos que le vamos a llamar ramas. ¿Ok? Cada una de las ramas, ¿sí?, puede tener uno o más elementos en serie. ¿Ok? Y a la interconexión de dos o más ramas se le conoce como nodo. Ahora, vamos a ver un poco sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica vamos a encontrarla como este tipo de componentes. Bien, nosotros hemos destapado alguna vez algún circuito, algún aparato electrodoméstico y hemos encontrado este tipo de elementos, ¿ok? Y bien, tenemos de muchas clases de elementos y cada uno tiene asociada una simbología, ¿ok? Por lo regular encontramos esta simbología para asignar lo que es una referencia en un diagrama esquemático a las resistencias, señores. ¿Ok? Entonces puede ser una barra completamente sólida, ¿sí?, la primera de arriba hacia abajo, o una línea en zigzag, o una línea, ¿ok?, con la barra sólida y flechas que van entrando. Esta última se le conoce como resistencia eh, que es dependiente de la luz o fotoresistencia. ¿Ok? Podemos tener otros casos, ¿ok? En un diagrama esquemático, si aparecen con una flecha, como la hemos mostrado aquí, estas son resistencias variables. Por ejemplo, la perillita que tenemos en la parte superior, ¿ok? Esta resistencia es una resistencia variable, conocidas como potenciómetros o
presets. Por lo regular, las resistencias, como son elementos muy pequeños, no se imprime un número como tal para poder conocer su valor, sino que se les asigna un código de bandas o de colores para que nosotros podamos identificar de qué valor es la resistencia que estemos utilizando en algún proyecto eléctrico o electrónico. ¿Ok? Este código de colores es como si fuese el código de la sección o de la secuencia de un arco iris. Un arco iris, por ejemplo, no tiene el color negro, pero vamos a partir de ahí. ¿Ok? El negro es el valor ínfimo que puede tener una banda en una resistencia. Luego viene el café, que le vamos a asignar el 1, el rojo el 2, el naranja el 3, el amarillo el 4, el verde el 5, el azul 6, el violeta 7, el gris 8 y el blanco 9. Ok, entonces la resistencia como tal tiene un cuerpo, aquí lo podemos maximizado, con bandas de colores, ¿ok? De arriba hacia abajo, como lo vamos a ir mostrando, ¿ok? La primera le vamos a conocer como primera banda significativa. Esta primera banda va a tomar el valor que hemos asignado en el código de colores. La segunda banda significativa también vamos a tomar como numerito la segunda banda, ¿ok? Vamos a tomar el numerito que esté asociado a ese color de esa franja. Luego viene la tercera banda que la vamos a conocer como multiplicador. Aquí va a corresponder al número de ceros de la banda en cuestión. Si la banda es negra, el negro es 0, es decir, no voy a agregar 0, señores, ¿ok? No es que quiera decir que si yo pongo un negro, ahí le tengo que poner un 0. No, señores. El negro me indica que la tercera banda me indica el número de ceros que tengo que poner. Entonces, 0, número de ceros, es decir, no pongo ningún 0. ¿Estamos, señores? Bien. Ahora, aparece una cuarta banda por lo regular. Esta cuarta banda la vamos a llamar como tolerancia y es el porcentaje de error que pueda tener nuestra banda de acuerdo a al código de colores. ¿Ok? La banda cuarta puede estar asignada por el color dorado, que nos corresponde a más o menos 5% de tolerancia o 5% el valor del que estemos hablando en cuestión de la resistencia. También puede aparecer una banda color plateada que nos indicaría que hay un error de más o menos 10% del valor que estemos hablando en el código de colores. Y también existe una banda sin color, ¿ok? Aquí lo pongo un poco más sombreado, pero es sin color. Puede no existir esa banda y es sin color simplemente. Y esta, pues por lo regular ya no se fabrica porque ya tenemos la tecnología suficiente para tener resistencias un poco más finas para poderlas fabricar. Bien, esto correspondería al 20% de tolerancia. Veamos un ejemplo para no confundirnos. Ejemplito. Tomemos la resistencia en cuestión. Café, rojo, negro. ¿Qué color vamos a tener? Café nos indica el color marrón, el color café. Corresponde a la primera banda significativa. Primera banda significativa nos indica un 1. Luego, segunda banda significativa es el rojo. ¿Ok? Entonces vamos a asignar un 2. Y luego el multiplicador, número de ceros, es un negro. ¿Ok? Negro nos indica que 0. Es decir, no voy a agregar un 0 a mi valor de resistencia. Es decir, esta resistencia como tal es de 12 ohm con un más menos 5% de tolerancia. ¿Por qué? Porque tiene una banda color dorado en su tolerancia.
Cambiemos la tercera banda. En vez de negro vamos a agregar otro color. Muy bien, señores. Ahora agregué un color café. Muy bien. La primera y segunda banda no se modifican. La tercera banda dice que es el multiplicador y es el número de ceros. Puse un café a propósito. ¿Para qué? Porque me indica que es un 1. ¿Cuántos ceros tengo que agregar? Un 0. Bien. Entonces sería 120 ohm con más o menos 5% de tolerancia. Ahora, voy a cambiar nuevamente el multiplicador. Bien. El multiplicador ahora lo voy a poner con el color verde. Eso quiere decir que el color verde, de acuerdo al código de colores, va a ser 5. ¿Ok? Es decir, que tengo que agregar 5 ceros al 1 y al 2, que fueron bandas significativas. Eso me da 1.200.000. ¿Ok? Entonces, con un error de más o menos 5% de tolerancia. ¿Qué quiere esto también decir? Si nosotros utilizamos la notación que acabamos de aprender, esto es un mega ohm, 1.2 mega ohm. ¿Ok? Hablamos de 1.200.000 ohm. Esto corresponde a un 1.2 mega ohm con más o menos 5% de tolerancia. Y bueno, señores, hasta aquí la sesión de hoy. Sesión cortita, pero con conceptos que van a corresponder al pilar de nuestras siguientes sesiones y de nuestros siguientes cursos. Por ahora, su apoyo es importante, jóvenes que están en el curso ordinario, a atender las actividades de Google Classroom. Y bueno, los invito a compartir el video, suscribirse si no lo han hecho. Y bueno, señores, nos vemos la siguiente sesión. Chao.